Bienvenido a Día MSC. Soy José Luis Aguado, tu asesor migratorio, y en el video de hoy revisaremos cómo realizar la compraventa de un inmueble en México siendo extranjero y cuáles son todos los requisitos que tienes que cubrir para poderlo realizar. Para comenzar, la pregunta más común de un extranjero sería: ¿es difícil comprar un inmueble en México? Si yo me quiero ir a vivir a México, ¿debo de comprar la propiedad antes de llegar? ¿Cuáles son los documentos que necesito? ¿Puedo transferir mi dinero del extranjero? ¿Con quién me tengo que poner en contacto? Estas son algunas de las preguntas que han llegado a nuestra firma cuando los extranjeros desean comprar un inmueble. Sin embargo, de ello depende lo primero que tenemos que saber. Para poder comprar un inmueble, ¿necesito documentación mexicana? Debemos entender que la Ley de Migración tiene un artículo expreso al respecto, en el que describe que los extranjeros que quieran realizar compraventas de inmueble, en esencia no necesitan documentos migratorios. Sin embargo, tomemos en cuenta que el último año tuvimos actualizaciones a la miscelánea fiscal, lo que significa que los temas que tienen que ver con impuestos pusieron un conjunto de restricciones a este tipo de acciones. Ahora, cualquier procedimiento que se lleve directamente ante una autoridad como un notario requiere que no exista un intermediario que, por ejemplo, pueda estar participando en una actividad como lavado de dinero, lo cual involucra que los extranjeros tengan que tener documentación específica para realizar una compraventa. Esto significa que los extranjeros que realicen este tipo de proceso, lo primero con lo que deben de contar es con una residencia temporal o permanente. Este documento es el que te entrega el Instituto Nacional de Migración y cuenta con todos tus datos. Con ello podrás ser identificado y es el documento esencial para sacar el Registro Federal de Contribuyentes, registro que ahora será necesario que lo incluyas directamente en el instrumento notarial en caso de decidir comprar un inmueble. Otro de los puntos más importantes es saber dónde y cómo puedo comprar un inmueble. Lo primero que tienes que saber es que la costa y sobre todo las fronteras se encuentran restringidas a la compra de extranjeros. Más adelante en el video vamos a revisar un poquito sobre el tema de fideicomiso para que puedas solventar este problema. Ahora, en todo lo demás parte de la República puedes realizar la compraventa de tu inmueble una vez que tengas este documento. ¿Qué significa esto? Que literalmente cualquier extranjero puede comprar un inmueble siempre y cuando no se encuentre en la costa y no se encuentre en la frontera de México, ya sea norte o sur. Pero es muy importante que entiendas que hay un permiso especial que tiene que tramitar tu notario o literalmente el abogado que esté llevando a cabo tu proceso de compraventa. Este documento es el permiso de relaciones exteriores sobre adquisición de inmuebles para extranjeros. Este documento tiene que estar anexo a tu contrato de compraventa y sobre todo en tu escritura pública. Hablamos de documentos muy complejos y tal vez no los entendamos. El contrato de compraventa va a ser esta unión que vas a hacer directamente con la persona que te vende el inmueble. En ello debes de revisar formalmente, que literalmente el tipo de propiedad sea para uso habitacional o para lo que tú lo necesites. Pero lo que debes de saber es que ese predio cuenta con literalmente la documentación para ser de apropiación particular. Vuelvo a lo mismo, puede ser muy difícil entenderlo. En México existen cierto tipo de inmuebles o cierto tipo de propiedades que no se pueden vender. Por ejemplo, inmuebles en zonas restringidas, inmuebles que tienen literalmente protección del Estado por estar en una zona natural, o incluso propiedades consideradas como comunales o propiedades que forman parte de un ejido. Debes de tener mucho cuidado al momento de realizar la compraventa y verificar esta documentación. Muchas veces existen proyectos donde te venden un inmueble y lamentablemente aún no cuentan con permisos, por ejemplo, de Semarnat o por ejemplo permisos del mismo ejido para poder ser sujetos de apropiación particular. Esto sería algo de los elementos más importantes si vas a realizar la compraventa en cualquier parte del país.
El otro punto es aquellas personas que se encuentran literalmente en busca de comprar una propiedad cerca de la playa, que es algo muy común entre los extranjeros. Aquí tenemos que entender que tiene que haber otro agente. Aquí no vamos a ser dueños del inmueble de manera literal, sino que vamos a ser dueños del uso y goce del inmueble. ¿Qué significa? Que yo puedo aprovechar el inmueble de manera indiscriminada. Puedo realizar cierto tipo de acciones dependiendo del uso de tierra que me permita el Estado. Por ejemplo, poner un hotel o hacer una casa o poner un negocio si el terreno cuenta con los requisitos. Pero lo más importante es saber que va a haber una autoridad intermediaria. Esta autoridad literalmente es el banco. El banco va a fungir como propietario del inmueble con el fin de proteger precisamente las fronteras del país, ya sean marítimas o también en las fronteras base del país, que son la frontera norte y la frontera sur. Y por ello no vas a poder ser dueño literalmente del inmueble, sino solo de los derechos del mismo. Esto se le considera como fideicomiso. Existen muchos elementos, es un tipo de contrato especial que tiene que ser llevado a cabo por un abogado especializado que tenga todo el conocimiento para poder realizar este proceso de compraventa. Ahora, si pudiéramos ordenarlo, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? 1. Si vas a comprar un inmueble, contacta a un abogado para que pueda verificar la documentación. Hoy en día existen muchos formatos como por ejemplo contratos de promesa de compraventa, donde si se cumplen cierta cantidad de condiciones vas a poder comprar el inmueble, o un contrato de promesa de compraventa que más adelante se va a poder convertir en un fideicomiso para que puedas hacer uso del inmueble. Entonces, cuando quieras hacer esto, manda los documentos a tu abogado de confianza y sobre todo si es un abogado de DIAMSC, mucho mejor. Ahora, otro de los elementos es que una vez que revises y estés literalmente en condiciones de saber que puedes comprar este inmueble, es muy importante que sepas que necesitas contar con una tarjeta de residencia para que así tu proceso notarial quede totalmente blindado ante las autoridades mexicanas, ya que te estarás ostentando directamente con una identificación mexicana y al mismo tiempo contarás con los números y requerimientos que te va a pedir el notario al momento de realizar tu escritura pública o tu fideicomiso. Ahora, transferir el dinero de mi país de origen directamente a México, ¿va a generar algún pago de impuestos? Esto es muy importante que sepas que vas a poder respaldar cierta cantidad de impuestos una vez que se realicen en México al momento que tengas tu permiso de adquisición de inmuebles. Esto, la mayor recomendación es que siempre hables con un especialista en materia de impuestos tanto de tu país de origen como de México, para que así los fondos puedan ser transferidos de manera correcta al Estado mexicano y puedas adquirir tu inmueble en tiempo y forma. Estos son unos de los detalles que podría yo recomendarte al momento de querer realizar la compraventa de un inmueble. Recuerda que DIAMSC produce videos y da mucha información a todos los extranjeros a través de todas nuestras redes sociales. Si quieres más información, puedes solicitar una cita con alguno de nuestros abogados para que puedan revisar la compraventa de tu inmueble en México. Y recuerda, nadie es ilegal en este mundo.